¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Eh, Nuevamente es un placer darles a cada uno nominado Empoderamiento de la Mujer Abogada en lo Jurídico, Político, en Raza Meritocracia. El día de hoy tenemos una conferencia magistral a cargo de la doctora Elvia Barrios Alvarado. Ella es expresidenta de la Corte y la violencia basada en género contra las mujeres en el Perú. Doctora Elvia, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. Siempre para mí es sumamente grato poder participar en un evento académico, fundamentalmente de Arequipa. Mi saludo en esta oportunidad al señor decano del Colegio de Abogados de Arequipa, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y a todos y a todas quienes participan de este evento. Pues bueno, hoy 9 de marzo, a un día del 8 en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, es importante pues presentar los avances que hemos tenido para contribuir en la eliminación de esta expresión que es la discriminación estructural que existe contra nosotras las mujeres. Y como es natural, hay mucho que hablar sobre nosotras las mujeres, sobre la lucha larga que ha significado el reconocimiento de nuestros derechos. Y hay que decirlo, históricamente, el derecho ha sido esquivo con nosotras las mujeres. Se ha construido sobre el modelo de lo humano que ha sido lo masculino. Por eso es que no es ajeno saber que cuando se llevó otrora la Revolución Francesa y se redactaron, por ejemplo, los derechos del hombre y del ciudadano, literalmente solo se consideraba a los hombres como acreedores de esos derechos fundamentales. Las mujeres, como lo he dicho siempre, no fuimos ahí consideradas y aun cuando éramos la otra mitad de la población que garantizó a los varones la atención y el cuidado en el espacio privado para que estos pudieran luego estar en los escenarios públicos, todo aquello que se reclamó a esa monarquía y por lo que se peleó en esa revolución nos fue negada, solo por el hecho de ser mujeres. Por eso es que siempre afirmamos que cada derecho que las mujeres hemos conseguido ha significado una historia de múltiples luchas, por tantas que nos han precedido y que han tendido las bases para que se nos visibilice y reconozca como sujetos de derecho en igualdad de condiciones que los hombres, para dejar de ser vistas como aquellos seres subordinados, supeditados, sometidos a los mandatos masculinos. Todo este tránsito histórico no ha sido en vano, porque hemos logrado mucho, podemos decir, en el ámbito sustantivo, pero también es cierto que tenemos varios pendientes que aún nos marcan una tarea por hacer para alcanzar una igualdad real y romper los techos de cristal. Decía que históricamente las mujeres hemos sido excluidas y esto es una realidad. Hemos sido marginadas cultural, política, social y económicamente, sobre la base de un sistema social construido y sostenido por un derecho androcéntrico. Y habían pues en otrora discursos como el de Santo Tomás que contribuían a ello, a vernos como eh, seres inferiores a los varones. Santo Tomás decía que la mujer es un hombre fallido, un ser ocasional, y que no teníamos existencia en nosotros mismos, y por ahí otros decían que en la especie humana hay hembras que son mitad de humanidad. Pero estas expresiones tan duras, tan severas, no son sino la expresión de que los sexos jamás hemos compartido el mundo en condiciones de igualdad. Esto que digo no es un discurso, por cierto, remarcado, ideologizado.
a modo de reconocer los logros que hemos obtenido en la lucha que han realizado las mujeres, vamos a reconstruir un poquito el largo camino que ellas han hecho para la legitimación de nuestros derechos políticos. Por ejemplo, entre ellos, ¿no? Como el derecho al voto. La historia da cuenta de las movilizaciones exigiendo el derecho al voto y que éstas se inician en el siglo XIX. Pero fíjense, hablamos del Perú, la mujer solo pudo ser elegida y elegir a partir del 7 de septiembre de 1955, aunque esto se materializó después, con la ley 123/91. E incluso para que se otorgue el derecho al voto a las mujeres, por ejemplo, en la Constitución de 1933, se dieron intensos debates. A la interna se argumentaba en nuestro país que las mujeres representarían la opinión de otras personas, que no teníamos opinión independiente. Y he conseguido por ahí los libros de debate de ese entonces del Congreso, unos ejemplos que patentizan esa cultura patriarcal que aún hoy pervive, pero con menos intensidad. Un representante de Puno, Francisco Pastor, del Partido Socialista, sostenía que nosotras las mujeres, por nuestra función biológica de la maternidad, teníamos una contextura peculiar y por nuestras diferencias anatómicas y fisiológicas, no éramos ni inferiores ni superiores al hombre, tan solo diferentes, tan solo diferentes. Y añadía que la vida política, con sus pasiones y sus luchas, habían lodado demasiado a los hombres para que las mujeres, con su pureza, penetren en su encrucijada. Muy paternalista. Manuel Ignacio Frisancho, puneño, decía que a la mujer no se le quitaba ningún derecho. Efectivamente, no lo teníamos, ¿no? Sino que la naturaleza ha dispuesto que se imponga trabajo conforme a las facultades de ella. Y un representante del partido descentralista, justamente arequipeño, don Manuel Bustamante de la Fuente, afirmaba que desde tiempos primitivos la naturaleza encomendó a la mujer ser la conservadora de la especie, del hogar, de la familia y de sus tradiciones. Y decía que, literalmente, que la mujer, siendo sumamente sugestionable y emotiva, su voto no sería independiente, sino que representaría la opinión de las personas que la rodean, o sea, del marido, del padre, del hermano, de la autoridad, etc. Alegaba que ninguno de los representantes que están a favor del voto femenino desearía encontrar, al regresar a su hogar, cansado de la lucha cotidiana, en vez de la paz y tranquilidad que necesita, del halago suave y sedentario de una mujer cariñosa y femenina, un ambiente caldeado por la lucha y las pasiones políticas. Miren, esos discursos, cuánto se ha cambiado, cuánto hemos hecho que se cambie. Hoy, el discurso de igualdad de hombres y de mujeres responde a que ambos constituimos una unidad fundamental y como dualidad humana contamos con los mismos derechos y tenemos también igualmente el derecho a las mismas oportunidades. Entonces, atrás, muy atrás deben quedar estas expresiones que demuestran que los dos sexos jamás hemos compartido el mundo en condiciones de igualdad. Felizmente, en la historia del Perú y del mundo, no todas las mujeres aceptaron este sistema de dominación. No todas fueron parte del ideario masculino. Muchas emprendieron diversas acciones que permitieron que el ámbito público no fuera más propiedad masculina y que el ámbito privado no fuese el escenario donde solo ahí se desarrollasen las mujeres. Nos encontramos entonces en un contexto histórico donde la mujer ha dejado de ser
dependiente y aun cuando hay estancamientos y pese a los logros que tenemos, hay que señalar que la cultura patriarcal pervive y es lastimosamente parte de la formación y mentalidad de nuestro pueblo. De ahí que, como parte de esa cultura patriarcal, la violencia contra las mujeres es en realidad el sistema y no la enfermedad. Las creencias, los mitos y los prejuicios siguen influyendo en la construcción de la identidad masculina y femenina, determinando violencia hacia las mujeres. Hace 67 años atrás, más o menos, en 1955 y a 68, se aprobó el decreto por el cual las mujeres obtuvimos el derecho a ejercer el voto por primera vez. Y también el derecho a ser elegidas como candidatas en las elecciones generales. Un avance importante en el desarrollo de nuestros derechos, que no pudo estar exento de control y condicionamientos. Pues para este ejercicio de votar, teníamos que ser en primer lugar mayores de edad, estar casadas y saber leer y escribir. En un país que en ese entonces mayoritariamente la población era analfabeta y mucho más las mujeres. Y tuvieron que pasar 24 años más para que las mujeres, sin ningún tipo de restricción, con la dación de la Constitución del 79, que se mantiene vigente en nuestra Constitución de 1993, pudiésemos elegir y ser elegidas, que es por cierto un derecho de toda democracia representativa, que en la práctica supuso para las mujeres un largo recorrido que no se agotó con la dación de esa Constitución. En 1999 se dio la ley de cuotas y también la ley 26.859 y se dispuso que en las listas del Congreso se incluyera a un número no menor del 25% de mujeres o varones. Y es ya en el año 2000, con la ley 27.387, que se incrementó la cuota prevista al 30%. En el año 2002, esta cuota se extiende a las elecciones regionales municipales y posteriormente en el año 2004 para los representantes ante el Parlamento andino. Un largo tránsito que se tuvo que llevar a cabo, impulsado por la sociedad civil. Y recién, fíjense, en el año 2017, con la ley 30.996, se llevaron a cabo modificaciones a la ley orgánica de elecciones para incorporar la paridad y la alternancia progresiva, que iban desde una cuota del 40% para el 2021, 45% para el 2026 y llegaba recién al 50% al 2031. Esta norma fue trascendental en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, pero encerraba una gran dificultad. Se mantenía el voto preferencial. Pero sin embargo, toda esta progresividad que se marcó en esta ley se eliminó y en el año 2020 se estableció pues por la ley de paridad y alternancia el 50% de la participación de hombres y mujeres de forma alternada en la lista de candidaturas. A un hombre la precede una mujer, luego continúa otro hombre, luego otra mujer, y así sucesivamente. Esa es la alternancia. Estos criterios de alternancia, de paridad, también se han incorporado en las candidaturas en la presidencia, vicepresidencia de la República, para la elección de los representantes del Parlamento andino, para las elecciones regionales y municipales. Conclusión, podemos decir entonces que aún habiendo pasado 68 años
desde que se nos otorgó el derecho al voto, como el derecho a ser elegidas, hace tan solo 3 años atrás, recién tenemos normativamente una norma de representación en igualdad para ser elegidas en cargos de representación política. Esta ha sido, pues, una de las tantas formas de discriminación que existieron contra las mujeres en el ámbito político, sobre las que hoy se han diseñado acciones afirmativas para alcanzar un derecho que históricamente nos fue anulado, fue restringido, fue postergado. Lo importante, y esto justo el día de ayer en una entrevista de televisión señalaba, es que los partidos entiendan que esta alternancia no es simbólica. No se trata de poner en la lista, ¿no?, solamente para cumplir el mandato de la norma a una mujer, sino que también constituye una obligación de los mismos hacer de que el logro político de poder, si se quiere ser elegida, sea una realidad. Fíjense, han pasado 40 años, más o menos, desde el que Perú depositara el instrumento de ratificación de la CEDAW. La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. Es un hito en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es una, yo siempre digo, una de las cartas magnas de las mujeres, porque aquí se sientan las bases del derrotero por el que hemos tenido que transitar para el ejercicio de los derechos de los que hoy podemos gozar, pero también aquí se marca la pauta de todos aquellos derechos por los que aún tenemos que bregar. 15 años después de la ratificación de la CEDAW, nosotros adoptamos en 1997 la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Nos demoramos un montón, ¿ah? Se dio recién la ya famosa LIO, la llaman así, y que toma a la base la CEDAW, esta convención internacional, y establece, fíjense qué importante es esto, como concepto de discriminación, cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto, por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente del estado de la persona, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural. Pues toma esto en cuenta nuestra Constitución Política del Estado. Esta ley, la Ley de Igualdad de Oportunidades, representó en la práctica una política pública de avanzada y de cumplimiento obligatorio que reconocía entre sus principios la equidad de género. ¿Para qué? Para desterrar prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de los sexos, así como todo tipo de discriminación social y sexual, además de la prevalencia de los derechos humanos, resaltando los derechos de las mujeres durante todo el ciclo de vida respecto a nuestra multiculturalidad, la inclusión social, la interculturalidad, así como el diálogo e intercambio en condiciones de equidad, de democracia y enriquecimiento mutuo. Yo creo que es importante reseñar en este estadio los principales lineamientos de esta norma. Creo que es importante porque en esta norma reconoció que no podemos hablar de democracia si no están presentes las mujeres. Ley de Igualdad de Oportunidades. No podemos hablar de democracia si no estamos presentes las mujeres. Y por eso es que se promueve y garantiza la participación plena y efectiva de las mujeres y hombres para consolidar este sistema democrático. También en esta norma
se reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en el espacio tanto privado como público. Y para ello se tienen que desarrollar políticas, planes, programas para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y espacios. Y yo creo que otro lineamiento importante de esta norma es que obliga a fomentar el acceso de las mujeres a recursos productivos, financieros, científicos, tecnológicos y de crédito. Por ejemplo, ¿para qué? Para la producción y titulación de tierras. Más aún todavía para las mujeres en una situación de pobreza. Es decir, el derecho que tenemos de acceso a la tierra y a generar recursos para la independencia, nuestra independencia económica. Y con el objeto de tener las mismas condiciones que los hombres, esta ley insta a promover la participación económica, social y política de las mujeres indígenas en espacios de decisión, con remuneraciones justas, con beneficios sociales y seguridad social. Fíjese qué importante es esto. No solamente es promover la participación de la mujer para que tenga las mismas condiciones que los hombres, sino que también da una mirada, un enfoque intercultural a las mujeres indígenas para que tengan participación en los espacios de decisión. Pero, igual que ello, también se promueve garantizar el derecho a la salud para que tengan disponibilidad, calidad, accesibilidad a los servicios de salud, con énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente y una maternidad segura. Este es un derecho de las mujeres históricamente postergado y que más impacto generan en nuestra vida. Recuerden ustedes que existe la violencia obstétrica, esa violencia en donde la mujer embarazada, por falta de atención, por ejemplo, puede dar a luz en condiciones insalubres, o a veces en los pasadizos de un hospital, o en condiciones muy, muy precarias, porque no hay atención en salud en esta área materna. Algo importante también en esta norma, la LIO, es que parte de una premisa muy importante, que es la incorporación del enfoque de género en la educación. Garantizar una educación pública en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en las zonas rurales y valorando las identidades. Y por supuesto que dentro del sistema de justicia también ha recogido pautas para el sistema, ¿no? Porque habla de que el sistema tiene que garantizar el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades, impulsando las modificaciones de concepciones, de actitudes y de valores discriminatorios de los operadores de justicia. En la práctica esto no es sino eliminar la estereotipa, el estereotipo de género. El sistema de justicia debe impulsar estas modificaciones, estas concesiones. Y esto no solo va dirigido y comprende cuando hablamos de acceso a la justicia a los jueces, a los policías, a la fiscalía, etcétera, sino también a los abogados. También se impulsa que se implementen políticas públicas para el desarrollo de procesos justos, efectivos y oportunos. ¿Para qué? Para que la denuncia y sanción de toda forma de violencia sexual sea una realidad, para que haya reparación del daño y resarcimiento y se eliminen todos esos obstáculos de acceso a la justicia, en particular de aquellas mujeres que son rurales, afrodescendientes, indígenas, amazónicas. Pues bien, la importancia de la ley, para concluir, también se centra en incorporar
dentro del servicio justicia contenido sobre género, interculturalidad y derechos humanos de hombres y mujeres. Se habla de programas de formación y capacitación del sector justicia y de todos los funcionarios encargados de aplicar la ley en estos ámbitos. Y de estas premisas que hemos señalado, yo quiero resaltar particularmente un problema, la otra pandemia que tenemos, la violencia contra las mujeres, un fenómeno social que representa una de las peores formas de discriminación que se cierne sobre nosotras y que encuentra en el feminicidio su expresión más extrema, porque frente a ella el sistema de administración de justicia sí tiene un papel fundamental, tiene papel fundamental. La violencia contra las mujeres es esa pandemia a nivel mundial que requiere una atención urgente por parte del Estado y la sociedad para eliminar la tolerancia social, para cambiar patrones de conductas y estereotipos de género que permiten precisamente la subsistencia de este fenómeno, para garantizar la protección y el acceso a la justicia de las víctimas. Hay una encuesta de ENDES, allá por el año 2019, porque no se han hecho muchas otras, que habla que el 57% de mujeres en el país alguna vez unidas o de otra naturaleza padeció algún tipo de violencia por parte del esposo o del compañero. Esta cifra no ha disminuido porque hay múltiples formas de violencia, que enfrentan las mujeres. La violencia política, por ejemplo, que hablamos. Pero también, ojo, hay otras formas de violencia que no son muy visibles y que se ha ido incrementando, y estamos hablando de la violencia psicológica. Se ha ido incrementando la misma. En las denuncias que nosotros recibimos advertimos con significativa preocupación el incremento de la violencia psicológica, así como también, bueno, la más intensa es la violencia física. A la fecha, el día de ayer señalaba que el Poder Judicial desde 2016 a la fecha, por la ley 3036-4, hemos emitido más de 1,5 millones de medidas de protección. Pero bueno, si hablamos de violencia física, atrás no se queda la violencia sexual. Todavía tiene una amplia presencia y lo más preocupante es en contextos de familiaridad. Esto sin contar, esta cifra sin contar ese subregistro que se produce en este tipo de casos. Algo parece que chocó por acá, que hubo un ruido fortísimo. Bien. Por eso es que cuando hablamos de violencia tenemos que hacer referencia a que se requiere de un trabajo conjunto de las instituciones, no solo en la prevención, sino también en la protección y atención de las personas que resultan afectadas para llevar a cabo acciones de largo, mediano y corto plazo. Por eso es que el cambio normativo debe acompañar el cambio de paradigma que hemos tenido en el tratamiento de la problemática, que permita no solo atacar las consecuencias de este fenómeno, sino también sus causas. Tenemos un marco normativo, ¿correcto? Estamos acompañando el paradigma de tratamiento de esta problemática con la ley 3036-4. Pero no ataquemos solo la consecuencia, que es la medida de protección que se da, o la sanción, sino también las causas de la misma. Hemos tenido durante muchos años la ley de 1993, la ley de protección frente a la violencia familiar y sexual. ¿Se acuerdan de aquella famosa ley 26260 que enfocó la violencia solo en el ámbito doméstico para las mujeres? Y había creación de servicios de atención y prevención a través del trabajo de las organizaciones civiles, pero con un fin de atención secundaria, para que los hechos de violencia no se vuelvan a repetir. Entonces, el enfoque preventivo que marcaba esta ley era un enfoque débil, así como también la asignación de recursos. Pero fue
3 años después que depositamos 1996 el instrumento que se llamó ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Nuestra famosa Convención Belén do Pará. Fue un hito en la lucha de los derechos de las mujeres. Es un hito porque reconoce expresamente el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia. Este es, así como la CEDAW, esta es nuestra carta magna, la carta magna de las mujeres, porque señala que la violencia es una violación de derechos humanos y de libertades fundamentales. Por eso es que no hay transacción, no hay acuerdo, no hay pacto, nada contra un acto de violencia. Entonces, la violencia es una ofensa a la dignidad humana. Es una manifestación de esas relaciones de poder históricamente desiguales que han habido entre hombres y mujeres y que trasciende a todos los sectores de la sociedad, independientemente de clase, raza, grupo, posición económica, etc. En el Perú ratificamos esta convención, es parte de nuestra legislación interna, pero nos demoramos mucho, 20 años, para adaptar esta norma especializada para nombrar a las mujeres como las principales víctimas de la violencia que se produce en el ámbito doméstico y para reconocer que esta pandemia social también se extiende en el espacio público y que está presente en todo el ciclo de vida de las mujeres. Por eso es que adoptamos en noviembre del 2015 un cambio de modelo, de paradigma en el abordaje de la violencia contra las mujeres. Con la ley 3036-4 se diseñó un sistema nacional luego para prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia, que involucraba ese sistema a los 3 niveles de gobierno y también se comprometió a actores del sector público y privado. Fíjense, con esta ley diseñamos un proceso especial de tutela para que se dicte de manera oportuna e inmediata medidas de protección en plazos sumamente perentorios, con un rol activo del juez o jueza en la atención directa de la denuncia. Y de otro lado también se estableció un proceso de sanción. Y aquí viene quizás la parte más importante. Para el efectivo funcionamiento de toda política se requiere financiamiento y estos cambios normativos requieren ellos. No tuvieron un presupuesto específico y recién en el año 2016, por ejemplo, se asignaron recursos que permitieron implementar juzgados de familia que atendían el tema de violencia contra las mujeres. El año 2018, 2018 se marcó un punto de inflexión en el Estado para entender la necesidad de activar recursos y dictar medidas que atendieran este problema. ¿Y sabe a raíz de qué fue? Porque siempre en el país reaccionamos cuando hay algo que cala o que afecta a todos los peruanos, que nos sensibilizan. Pues bien, una joven se trasladaba en un bus de transporte público, fue quemada por su acusador luego de rodearle gasolina. Y recién ahí, de esta manera, se declaró de interés nacional y prioridad del Estado. ¿Se acuerdan del caso Ivy Agreda? Bueno, la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Se marcó un punto de inflexión del Estado para decir, hay que otorgar recursos para ello. Y en este contexto, se creó una comisión multisectorial de naturaleza temporal para diseñar un plan de acción conjunto con 4 lineamientos estratégicos. El primero estaba en fortalecer el marco jurídico institucional de acceso a la justicia, incluyendo la sanción efectiva a los actos de violencia contra las mujeres, y luego el SNEG, contar con justicia especializada para las víctimas. Se creó un programa presupuestal multisectorial para reducir la violencia, que suministra recursos públicos, pero bueno, se creó este sistema nacional especializado
que solo a la fecha, hay que decirlo, se han implementado en 8 distritos judiciales. En el año 2021 se concluyó. Uno de ellos es, por ejemplo, Arequipa, que tiene SNEC, este sistema especializado, donde hay jueces especializados para resolver los problemas de feminicidio, violencia física, violencia sexual. Luego, en el año 2019, el Estado implementó una política nacional de igualdad de género, que establece como un problema público la discriminación estructural que hay contra las mujeres. Y señala, pues, que es el conjunto de prácticas reproducidas por patrones socioculturales instalados en las personas, las instituciones y también en la sociedad. Y que estos se expresen prácticas y discursos excluyentes y violentos que lamentablemente son avalados por el orden social y donde los hombres y mujeres se relacionan a nivel social, político, económico y ético. La discriminación, bueno, tiene muchas causas. Tenemos patrones sociales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino, y entre esta la consecuencia es, ¿qué cosa? Vulnerar el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces advertimos que hemos ido transitando normativamente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y, claro, hemos avanzado, pero normativamente, pero no contamos con recursos presupuestales para cumplir todo lo propuesto. Esta es una realidad, hay una norma desde el punto de vista formal, pero materialmente todavía estamos muy distantes de alcanzar los propósitos de la misma. Digo esto porque así lo demuestra la realidad. Tenemos un conjunto de normas y si bien es cierto que hemos excluido todo un paquete normativo hace pocos años, donde daban cuenta del rol que nos asociaban a nosotros las mujeres, todavía en el mundo persisten, en algunos países del mundo persisten algunas leyes. Por ejemplo, hay leyes de cásate con tu violador que todavía persisten en 20 países del mundo, con el único objetivo de condonar cualquier pena al agresor en perjuicio de la víctima que sufre un atentado, porque ha sido violentada sexualmente, se perdona al agresor, se le impone un pseudo proyecto de vida que perpetúa la agresión sexual. Imagínense la víctima casándose con su victimario, y porque el Estado abdica de su rol de garante de protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Ustedes saben que nuestro Código Penal, hasta los 90, 1991 específicamente, ¿qué cosa establecía? Tuvimos que derogarlo en esa fecha, luego de un amplio debate en el que algunos abonaban por la vigencia de esta norma, establecía que, bueno, que había exención de penas si el violador se casaba con la víctima, porque se decía que el matrimonio reparará la falta y restituirá el honor de la mujer violada, de modo que desaparece el delito. Ese es el tipo de norma que teníamos. Estas afirmaciones pues reproducen estereotipos de género que provienen de normas, de patrones socioculturales que priorizan lo masculino sobre lo femenino. Y como bien señala la Ley de Política Nacional de Igualdad, se encuentra en la base de la discriminación estructural contra las mujeres. Hay que decirlo, múltiples han sido las recomendaciones, los informes y la jurisprudencia que ha emitido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana, porque ellos reconocen que la influencia de estos patrones socioculturales discriminatorios, por ejemplo, en determinado momento, aquí ojo abogados, puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, lo que se traduce a veces en inacción por parte de policía, fiscales y hasta jueces ante denuncias de hechos violentos. Lo digo porque acá
En la Corte Suprema día a día vemos un número significativo de casos penales por violencia sexual. Y bueno, es triste y lamentable que algunos abogados en la defensa de sus patrocinados aleguen la experiencia sexual previa de la víctima, ¿no? Para hacer un ejercicio de la defensa, ¿no? Porque para descalificar la credibilidad de su declaración, ¿no? Y señalan, pero ¿cómo se puede creer a una adolescente que ya ha tenido relaciones sexuales antes con otro? Fíjense, hay un informe que la MESEVIC, un organismo importante, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, es la MESEVIC. Y en este informe reconoce que la presencia de estereotipos en la investigación de los delitos y en las leyes que protegen a las mujeres como factores de impunidad, eh, reconoce que la presencia de estos estereotipos, perdón, son factores de impunidad. Y por eso es que dice que se hace necesario estudiar el impacto de estos sobre la investigación y juzgamiento, ¿no? Que se realizan en estos casos. Por eso es que el sistema de justicia SESNEC que yo hablaba, el sistema de justicia especializado, cobra un rol sustancial, no solo en el acceso a la justicia, materializando así el principio de tutela judicial efectiva, sino brindando un mensaje de no impunidad. Pero garantizar esos resultados requiere repensar también el derecho desde una teoría crítica que incorpore el enfoque de género y de interseccionalidad en su análisis. Los roles, espacios y atributos que el género impone a hombres y mujeres por nuestra condición biológica impactan, recuerden ustedes, de forma diferenciada en hombres y en mujeres. Las mujeres somos las principales afectadas en una sociedad que utiliza la violencia como forma de disciplinamiento y donde el derecho no ha sido neutral al género. Por ello es que nos corresponde también a los abogados, a los jueces, a los fiscales, adoptar acciones que nos permitan aplicar el derecho desde los máximos estándares de derechos humanos. Esto supone analizar las normas con una mirada crítica, reconociendo que este no es estático y que existen dinámicas y relaciones de poder que están presentes en la comisión de actos delictivos vinculados a hechos de violencia contra las mujeres que debemos incorporar en cada caso concreto. Esto exige conocer las causas estructurales que subyacen al fenómeno de la violencia contra las mujeres a partir de la data objetiva. La discriminación y violencia que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos del quehacer humano está documentada en diversos estudios de la academia, en informes de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que no tenemos que probar que la violencia existe. Este es un dato fáctico que nos coloca en una clara desventaja para el ejercicio de nuestros derechos. De otro lado, también advertir que la concepción tradicional del derecho en la investigación y determinación de casos en los que se haya ejercido alguna modalidad de violencia contra las mujeres no puede estar exento, no puede estar exento de un enfoque de género. La aplicación de esta herramienta analítica al enfoque de género nos ha llevado a reformular la valoración de la prueba en varios delitos. Por ejemplo, en el de violación sexual. Tenemos vigente un acuerdo plenario que le imprime un valor importante a la declaración de la víctima al comprenderse que hechos de esta naturaleza mayoritariamente se llevan a cabo en espacios cerrados, donde solo se ubica la víctima con el agresor. En la misma línea, por ejemplo, en los casos de feminicidio, se requiere contextualizar el fenómeno de violencia para evitar la impunidad, porque su tratamiento como un caso aislado y no como un problema social le resta la investigación para la determinación de la responsabilidad.
Y ahí tenemos el Acuerdo Plenario 1 del 2016, en la que soy coautora conjuntamente con el doctor Aldo Figueroa, sobre los alcances típicos del delito de feminicidio. Nos da mayores luces este acuerdo plenario. E incluso hoy, por cierto, todavía sigue en debate de la academia el sujeto activo en este tipo penal. Y algo para señalar importante es en relación al principio de oportunidad y al acuerdo reparatorio, que tenemos un acuerdo plenario sumamente importante. Como ustedes saben, estas son figuras procesales que son utilizadas con la finalidad de no recargar el sistema de justicia con procesos a los que se puede arribar a un acuerdo entre las partes, en la medida que la afectación a bienes jurídicos no representa un agravio al interés público o porque nos encontramos frente, como lo hemos dicho siempre, a delitos de bagatela. Pero, siendo la violencia contra las mujeres un problema social de carácter pandémico que afecta derechos fundamentales, ciertamente la comisión de un acto de violencia afecta el interés público y cualquier forma de conciliación está proscrita, prohibida. Pero es más, nosotros lo hicimos y nos adelantamos en un acuerdo plenario, pero posteriormente, cuando se modificó la ley 3036-4, también ahí se ha previsto que no cabe conciliación, acuerdo reparatorio, aplicación del principio de oportunidad, ni ningún otro cuando se trata de un caso de violencia. ¿Por qué? Porque nosotros advertimos que en muchos casos de violencia contra las mujeres, donde hay lesiones y agresiones en contra de ella, algunos han estado aplicando figuras procesales para archivar la investigación. También quiero señalar que hemos promovido un acuerdo plenario, el 1 del 2019, que es la prohibición de la confrontación entre la víctima y el agresor. Toda interpretación, ojo, en este acuerdo plenario donde se niega también que se aplique el principio de oportunidad, toda confrontación, conciliación, etcétera, está proscrita vía acuerdo plenario. Igualmente, los tipos penales que están previstos en el artículo 122 del Código Penal, lesiones, agresiones que se dan en contextos de violencia de género o violencia intrafamiliar, no son susceptibles, repito, de ningún tipo de conciliación. Y esta prohibición también, ojo, vuelvo a repetir, alcanza a los acuerdos reparatorios. Entonces, esto, como saben, está asentado pues en el cumplimiento nada más de la norma y también, por cierto, en los estándares establecidos en los instrumentos internacionales. Y con relación a los acuerdos plenarios vinculados a temas siempre de violencia contra la mujer, ustedes saben que nosotros hemos avanzado un acuerdo plenario con relación al delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y laboral, que tiene a las mujeres como sus principales víctimas. Y, por cierto, a través de un recurso de nulidad muy importante, 1610 del 2018, analizamos desde un enfoque de género e interseccionalidad las condiciones que emplea el sujeto activo en la captación, transporte de la víctima con fines de explotación laboral. Esta resolución ejecutoria suprema es muy importante porque hacemos una diferencia entre la trata con fines de explotación laboral versus incumplimiento de normas laborales, los típicos casos del padrinazgo, del madrinazgo, donde se llevan a jóvenes a los hogares a trabajar sin ninguna, fuera de un horario establecido, sin ningún control, sin remuneración, en condiciones sumamente precarias. También igualmente señalar a ustedes, señores, que tenemos un conjunto de figuras procesales y tipos penales que nos exigen repensar el derecho mirando el enfoque de género desde un escenario global
y reconociendo que el problema de la violencia es un problema de poder y como tal, la manera en que se lleva a cabo la investigación y los estándares probatorios exigidos deben necesariamente contener esta mirada analítica. En nuestro país, más del 50% de la violencia que se ejerce contra las mujeres se lleva a cabo por la pareja, expareja, esposo o conviviente. Y las tasas de feminicidio que han ido en aumento tienen en estos a los principales agresores. Y también, por cierto, en ese contexto también se producen casos donde las víctimas repelen la agresión y el sistema de justicia tiene que tener un análisis crítico que permita determinar si estamos frente a un hecho de legítima defensa. Me explico y esto me parece un tema sumamente interesante para ustedes, señores abogados, que siempre llevan a cabo múltiples defensas. Y imaginemos una persona, les voy a poner un ejemplo, permítaseme por favor, que es víctima constante de maltrato psicológico y físico por parte de su agresor. Que cada vez que se da, que cada vez que bebe licor viene directamente a maltratar y a violentar a su pareja. La víctima llega a un estado tal de afectación que en una siguiente oportunidad ella ya sabe que él directamente viene a agredir. Y lo único que hace es simplemente se prepara para repeler la agresión, con tan mala suerte que le causa lesiones. ¿Esta es una causa de justificación? Pregunta. Si la agrede de manera permanente y viene en esta oportunidad y ella considera que la va a agredir, estamos frente a una causa de justificación. Recuérdese que una causa de justificación le asiste a toda persona frente a una agresión ilegítima, actual, inminente, provocada por quien ejerce la violencia. Y entonces podríamos hablar acá de legítima defensa. Tenemos que preguntarnos cuándo una agresión es actual en un contexto de violencia permanente en el que viven miles de mujeres en nuestro país. ¿Cuál sería el medio empleado para impedir o repeler la violencia si el agresor tiene mayor fuerza física y las víctimas, además de la violencia física, también experimentan violencia psicológica en un ciclo de violencia que cuesta romper? En el sistema de justicia, muchos de estos casos de violencia contra las mujeres se consignan como agresiones mutuas. Él presenta lesiones y la mujer también. La pregunta es, ¿en verdad son agresiones mutuas? Sin duda, digo yo, necesitamos una interpretación del derecho más garantista, no solo con el imputado, sino desde una mirada de la victimología, que atienda los derechos de las mujeres y el impacto que la violencia ocasiona en sus vidas. Ello supone cuestionar si el derecho penal está siendo un instrumento legítimo para su protección, o como ya he dicho o hemos venido advirtiendo, presenta una serie de limitaciones en su aplicación. Como Poder Judicial tenemos un fuerte compromiso de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y estamos convencidas de que la especialización y capacitación permanente, por eso es que agradezco vuestra presencia, de quienes integran el sistema especializado de justicia, así como los operadores que tienen a cargo estos procesos, van a contribuir significativamente con garantizar una justicia de género a las víctimas de violencia. Por ello, el cambio debe ser estructural, porque la problemática no es algo que debamos probar, es un dato fáctico que tenemos que atender. Tenemos que deconstruir aprendizajes. Entonces, deconstruir aprendizajes se vuelve una necesidad apremiante para administrar justicia con enfoque de género, para lograr una vida vivible para las mujeres, en palabras de Judy Butler. Y en esa tarea, como sistema de justicia, sí tengo que señalar, adoptado diferentes medidas al interior de nuestra organización.
Recuérdese que la CEDAW, el comité, exhortó al Estado peruano a que adoptase medidas afirmativas en todos los espacios de la representación pública, incluyendo el Poder Judicial, para acelerar esa igualdad sustantiva que tiene que haber de la mujer en todos los ámbitos donde estemos subrepresentadas o desfavorecidas. Por eso es que en el Poder Judicial tratamos de revertir esta situación de discriminación que sucede en estricto cumplimiento de la norma vigente, por ejemplo. Pues bien, quiero señalar que en el Poder Judicial, así como hay un conjunto de normas, y conteste a las normas que orientan, me refiero a la Ley de Igualdad de Oportunidades, a la representación de las mujeres en todos los escenarios del poder. Hemos tomado un conjunto de medidas también, por ejemplo, a nivel de la Corte Suprema, podríamos hablar de que hay paridad. Es verdad que con jueces supremos provisionales, pero hay una mayor representación de las mujeres en este órgano, en esta instancia, llamémoslo así, jurisdiccional, en esta alta corte. Quiero también señalar y aprovechar esta oportunidad para señalar que desde el Poder Judicial hemos diseñado varios instrumentos normativos, lineamientos técnicos para transversalizar el enfoque de género en la gestión de nuestra institución. Hemos incorporado el enfoque de género en la gestión del recurso humano. Tenemos lineamientos para el uso del lenguaje inclusivo en el Poder Judicial y también un método para capacitar en enfoque de género a jueces y juezas. Y es verdad que todavía nos falta mucho y algunos no siguen los derroteros que hemos marcado, pero sí mayoritariamente estamos involucrados en ello. Estos instrumentos que he reseñado son de muchísima utilidad en el trabajo que tenemos para administrar justicia. Y por supuesto, aprovecho este espacio para decir que hemos usado la tecnología para mejorar el acceso a la justicia, pues tenemos expediente judicial electrónico en los distritos judiciales, ¿no? En casi todos los distritos judiciales, eje, en materia de violencia, se interopera con la Policía Nacional, hemos implementado el botón de pánico, un aplicativo para las víctimas de riesgo severo, y también los invito a que un aplicativo gratuito en su móvil, bajen ustedes, se llama Seguras, entran a App Store, bajan gratuitamente este aplicativo, Seguras, la A en arroba, es una descarga gratuita, donde a través de la geolocalización les indica a ustedes dónde están todos los servicios del sistema de justicia. Van a encontrar policía, fiscalía, todos los órganos judiciales que tienen justicia a nivel nacional. Más de 2.597 instituciones de servicio público con los que contamos. Finalmente, el hecho de ser jueza suprema, de haber sido presidenta, me exige, lógicamente, un mayor compromiso, no solo con la institución que represento, sino con todas las mujeres en la administración de justicia. A la interna, para dejar un camino abierto que signifique la presencia de otras mujeres que lleguen a encabezar este poder del Estado, y también para que ocupen todos los niveles, tanto superiores, por ejemplo, donde hay una menor participación de las mujeres, en paridad con los hombres, los cargos en estos espacios. La Junta ahí tiene una tarea importante y luego también, de otro lado, es un compromiso que tenemos con las mujeres frente al acceso a la justicia, por dejar una justicia que no les sea esquiva, que mire la realidad de la problemática que afrontan las mujeres y que el enfoque de género esté presente en todos los ámbitos de la administración de justicia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido la destacada participación de la doctora Elvia Barrios Alvarado con el tema
avances normativos frente a la discriminación y la violencia basada en género en contra de las mujeres en el Perú. Tenemos algunas preguntas de parte del auditorio. Nos gustaría, doctora, que pueda absolver estas interrogantes. La paridad y alternancia han permitido brindar soluciones para la defensa y empoderamiento de los derechos de las mujeres. Dijo, la paridad y alternancia, ¿qué dijo la pregunta? Han permitido brindar soluciones para la defensa y empoderamiento de los derechos de las mujeres. Por supuesto que sí. Por lo pronto, es una norma que marca la obligación en los escenarios políticos donde haya la representación como candidatos, por cierto, de hombres y de mujeres. Pero yo lo decía hace un momento, no solamente basta de que se consigne en una relación política a una mujer y un hombre en ese correlativo, sino que también por parte de las organizaciones políticas debe haber un compromiso serio para trabajar en pro de que realmente la mujer llegue a ocupar ese espacio político y que al interior de la organización política no haya aquello que se denomina violencia política y que nosotros hemos podido advertir. Entonces, la violencia política se desarrolla a través de un conjunto de acciones que tratan de menoscabar, de subjugar, de dominar, de minimizar la participación política de la mujer. Usted sabe que en una campaña política, por ejemplo, tanto hombres como mujeres a la interna entran en una lid política, pero esto ya se desnaturaliza cuando se pretende distinguir, excluir, restringir derechos de las mujeres. Tenemos otra interrogante. ¿Cuán importante es la participación de las mujeres en los diferentes poderes del Estado para contribuir en las soluciones de los problemas que como sociedad actualmente nos aquejan? Lo digo sin vanidad, por cierto, pero creo que si hubiésemos más mujeres en los diferentes escenarios en donde se toman decisiones importantes, nos encontraríamos en otra situación. Yo creo que la representación de las mujeres es indispensable porque es una mirada diferenciada que vamos a tener respecto a una circunstancia en concreto con relación a los varones. Y creo que precisamente ese mix de la mirada diferenciada desde cada punto de vista es lo que siempre enriquece una decisión o una toma de decisión. Perfecto. Una última pregunta. ¿Qué hacemos cuando la normativa y la ejecución de fallos judiciales a favor de los derechos y protección hacia las mujeres no reduce el índice de violencia contra ellas, sino al contrario, haría parecer que año a año se incrementan estos casos? Miren, combatir la violencia no solamente es sancionar la violencia, sino también es prevenirla. Y prevenir parte de una estrategia de sensibilización, de comunicación y fundamentalmente de educación. Y es ahí donde tenemos que empezar. Bien, muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente a la doctora Elvia Barrios por su destacada ponencia el día de hoy, acompañándonos precisamente en el desarrollo de este curso de especialización en empoderamiento de la mujer abogada en lo jurídico, político, en razón de la meritocracia. Agradecimiento a nombre del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y también a cada uno de los asistentes que también se encuentran aquí con nosotros, y también los que están conectados a través de la sala virtual del Zoom. Tenga usted muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ya. Hasta luego. Ya. Queremos indicarles a la audiencia, tenemos todavía este rol de ponencias que vamos a seguir desarrollando durante este curso. Mañana viernes tenemos a partir de las 5 de la tarde
el tema labor de la defensora pública en el espacio jurídico político actual, a cargo de la doctora Elena Zoila Villegas Portilla, directora distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Distrito Judicial de Arequipa. El sábado 11 de marzo tenemos los temas Mujer y Poder en el Perú, a cargo de Lourdes Flores Nano, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex congresista de la República, y también el tema Mujer y Deporte en el Perú, régimen jurídico, a cargo de la doctora Andrea Cecilia Otazú Quispe, abogada por la Universidad Católica de Santa María, gestora y técnica deportiva por el IPD, ex campeona de judo. Son todas estas actividades entonces que viene desarrollando el ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. De igual forma, se han desarrollado diversas actividades sociales, diversas actividades culturales, con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Queremos agradecer nuevamente a todos por su asistencia, de igual forma también a la sala virtual, a todas las personas que se han estado conectando a través de nuestras redes sociales. Gracias por visualizarnos. Los animamos a que puedan compartir nuestras publicaciones desde la página oficial del Colegio de Abogados de Arequipa. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento. Tengan todos muy buenas noches. Permiso.